cruzar el desierto de Atacama nunca me ha preocupado. Es largo, despejado y tranquilo. Pero tiene una belleza que ayuda a pasar el tiempo. Sin embargo, en uno de mis últimos viajes, tomé un tramo poco transitado cerca de Quillagua y me perdí por un corte en la carretera principal. El GPS me indicó un desvío de grava, y como ya era tarde, decidí ir por allí y dormirme poco después. Fue entonces cuando vi el primer destello de luz. Pensé que era una especie de torre de señales, pero el patrón de luz era idéntico al de un faro. Solo que, no había agua por ningún lado. La luz parpadeaba a intervalos fijos. Blanca, brillante, giraba como si advirtiera de la costa. Pero en el mapa no había nada. Solo arena, rocas y el mal camino por el que había venido. Aparqué, subí una pequeña duna y miré más de cerca. Y sí, la luz provenía de algo grande, cilíndrico, medio enterrado entre las dunas. No parecía exactamente un faro. Parecía la cabina de un camión. Pero el tipo de luz, la forma en que parpadeaba, era idéntico a un faro antiguo. Sé lo que vi. La rotación de la luz proyectaba sombras sobre las dunas como si estuviera muy arriba, pero solo estaba a unos 2 metros del suelo. Me quedé allí un rato, intentando averiguar si era algún equipo dejado por los mineros o algo así. Pero entonces el detalle que me paralizó fue darme cuenta de que, cuando la luz giraba, los rayos nunca me cruzaban. Era como si evitaran mi dirección. Y eso me dio un miedo extraño, porque parecía consciente. Como si no quisiera verme. Regresé a la camioneta, intenté ignorarlo y dormí mal. Pero me desperté en medio de la noche con la luz entrando por la ventana de la cabina, justo en mi cara. No giró. Simplemente se quedó ahí, como si me hubiera encontrado. Me levanté asustado, abrí la puerta y miré la duna. La luz volvía a parpadear como antes. Normal. Pero entonces empecé a caminar hacia ella. Llevé una linterna, un GPS y un palo de hierro, por si acaso. Tardé unos 20 minutos caminando por las dunas hasta que me acerqué. Y lo que encontré allí, todavía me atormenta. Era una camioneta. O lo que quedaba de ella. Un modelo antiguo, de los años 60, completamente cubierto de arena endurecida y costra de sal. Solo se veía la cabina, el resto medio enterrado. Pero lo más extraño era que las luces aún funcionaban. Los 2 faros delanteros parpadeaban sin parpadear, como una advertencia. El motor estaba obviamente muerto, la carrocería corroída, las llantas desaparecidas. Pero los faros delanteros, fijos. Y había algo más, el olor. No era polvo ni aceite viejo. Era, como cuero quemado mezclado con hierro oxidado y humedad en medio del árido desierto. Me acerqué y usé la linterna para mirar dentro de la cabina. La ventanilla del conductor estaba rota, pero solo por dentro. Como si algo hubiera intentado salir. En el asiento había un objeto cubierto de arena. Lo limpié con cuidado y vi que era una licencia de conducir chilena, casi fosilizada. El nombre era ilegible, pero la foto era de un hombre que se parecía mucho a mí. No idéntico, pero lo suficiente como para dejarme sin aliento. Retrocedí un paso. Fue entonces cuando las luces dejaron de parpadear. Y por un segundo, todo quedó en completo silencio. Cuando me giré para regresar, me di cuenta de que ya no sabía de dónde venía. El desierto cambia rápidamente por la noche y ya había perdido el sentido de la orientación. Encendí el GPS, pero no había señal. La linterna falló durante 2 segundos. Y en ese tiempo, la luz volvió a parpadear detrás de mí. Pero ahora con más intensidad. Quizás con enojo. Empecé a caminar rápido, pateando arena, intentando encontrar el camión de nuevo. Y fue entonces cuando vi otra cabaña. Otra luz. Idéntica. Más adelante, entre otras dunas. Como si hubiera más de un faro. O más de un camión enterrado. Corrí. Por puro instinto.
Corrí hasta que me ardían las piernas, hasta que encontré mis propias huellas en la arena. Me arrastré de vuelta a la camioneta. Arranqué el motor de un empujón, como pude. Salí sin mirar atrás. En el retrovisor, la luz seguía parpadeando. Pero mucho más rápido. Casi como una sirena. Solo paró cuando me acerqué a la ruta 5 y la señal del GPS regresó. Pero desde ese día, cada vez que cruzo el desierto, veo una luz destellar, a lo lejos, en el horizonte. Incluso con el cielo despejado. Incluso al mediodía. Desde entonces, he evitado cualquier desvío hacia Atacama. No es miedo al desierto en sí, sino a lo que yace enterrado en él. Una vez hablé con un viejo camionero chileno en una gasolinera de Calama. Le hablé brevemente de la luz, el camión, las dunas. No se rió. Simplemente preguntó, ¿te siguió la luz? Dudé. Dije que sí. Asintió lentamente y dijo, no eres el primero. Luego sacó un mapa viejo y marcó un punto sin marcar con un bolígrafo. Nunca te detengas aquí de noche. Ahí fue exactamente donde me detuve. Intenté olvidarlo. Pero las marcas permanecieron. Aparecieron finas manchas circulares en el parabrisas, como si la luz aún me siguiera. Una vez, estacionado en Antofagasta, la radio empezó a silbar sola, aunque estaba apagada. Entre el silbido, oí un sonido, como el de un faro girando. Como el chirrido de un engranaje. Y una voz lenta y prolongada, como un susurro en el agua. Decía, vuelve. La arena no te traerá de vuelta todavía. Dormí con las luces encendidas esa noche. No pegué ojo. Unas semanas después ocurrió lo más extraño. Estaba descargando mi coche en una bodega de Santiago cuando un inspector de Hacienda vino a entregarme unos papeles. Se detuvo de repente y me señaló el faro izquierdo. ¿Has instalado una direccional nueva? Miré. Y por un instante, parpadeó. Aunque estaba apagada. Parpadeó lentamente. Como en el desierto. Me quedé allí inmóvil. El inspector se rió, pensando que era algún efecto del calor. Pero yo sabía qué era. Y lo que significaba. Me encontró de nuevo. Si alguna vez cruzas el norte de Chile y ves una luz parpadeando en medio de la arena, no vayas hacia ella. Ella no está pidiendo ayuda. Ella te está llamando. Porque recuerda quién la detuvo. La primera vez que vi niebla en la 67 fue una mañana temprano, volviendo de Torrelavega. Eran sobre las 3:10 horas cuando el tiempo empezó a ponerse extraño. No era la típica niebla de montaña, era más densa, casi lechosa. Vi mis faros chocar con ella y extenderse como humo. Pensé que se despejaría en unos minutos, pero a medida que avanzaba, se espesaba. Llegó al punto de que solo podía ver unos 2 metros por delante. Reduje la velocidad a casi 20 kilómetros por hora, atento a cualquier cosa en la carretera. La radio empezó a sonar. El GPS se quedó congelado. Miré el reloj, 3:17. Y entonces vi la primera figura. Detenida en el carril izquierdo. Parecía una persona con un abrigo largo, medio encorvada. No se movía. Pensé que era alguien con una avería en el coche o algo así, pero no había ningún vehículo. Pasé despacio, mirando con atención. Y poco después, unos 100 metros más adelante, otra figura. La misma. Del mismo lado. Y detenida de la misma manera. La carretera parecía, marcada. Intenté ignorarlo, pero empecé a sentir una sensación desagradable en el pecho. Esa presión sin razón aparente, pero que te hace mirar por el retrovisor constantemente. Y fue entonces cuando me di cuenta de que la figura anterior ya no estaba. Miré hacia adelante y la siguiente estaba, más cerca del carril central. Volví a mirar el reloj. 3:18, empecé a contar los minutos, intentando comprender si seguía un patrón.
Y cada minuto, exactamente, aparecía una nueva silueta. Más cerca de mi ruta. Me detuve a un lado de la carretera. Cerré las puertas con llave. Respiré hondo. Y entonces me di cuenta de que ya no podía ver el camino por el que había venido. La niebla lo había engullido todo. No había señales de otros coches, ni luces, nada. Solo las figuras. Ahora podía ver unas 5. Desplegadas entre el carril izquierdo y el arcén opuesto. Detenidas. Inertes. Pero podía sentir que me observaban. No podía ver ninguna cara, no había detalles. Pero podía sentir que me observaban. Una de ellas estaba justo en línea con mi retrovisor izquierdo. Intenté dar marcha atrás, pero la carretera parecía diferente. Como si se hubiera estrechado. No recuerdo haber pasado por ninguna barrera ni ningún estrechamiento, pero al poner la marcha atrás, el sensor pitó como si hubiera algo detrás de mí. Miré por el retrovisor. Nada. Solo niebla. Pero entonces, una figura apareció lentamente en el retrovisor. De pie cerca del parachoques trasero. Giré la cabeza para comprobarlo, y no había nadie. Volví a mirarme por el retrovisor. Seguía allí. Inmóvil. Inmóvil. Eso me dejó paralizado. Mi cerebro intenta negarlo. Intenta encontrarle lógica. Pero mi cuerpo lo siente. Y el mío ya estaba temblando. Puse primera y avancé. Lentamente. Los faros iluminaron una pared blanca. Pero las figuras seguían apareciendo, acercándose cada vez más. Ahora estaban entre los carriles. Una estaba justo en medio. Cuando el haz de luz la impactó, juraría haber visto una cara. Blanca, fría, inexpresiva. Los ojos estaban completamente negros. Y fue entonces cuando la radio volvió a funcionar, sola. Pero no sonaba música. Solo un silbido, con susurros. En español, bajo, repitiendo, no te detengas. No te detengas. Quería salir de allí. Lo juro. Pero parecía que el camino se había alargado. El mismo tramo se repetía, las mismas marcas en el asfalto, la misma ligera curva a la derecha. Como si estuviera atrapado en un bucle, y cada minuto se añadía una nueva figura a la escena. Conté 12. 12 figuras. Y al minuto siguiente, la más cercana estaba en el lateral de la camioneta. A pocos centímetros de la ventanilla del copiloto. Seguía inmóvil. Pero algo en esa presencia parecía demasiado vivo para ser solo una sombra. Y entonces la radio crepitó más fuerte. Luego se quedó en silencio. Silencio absoluto. Y la figura a la derecha golpeó el cristal. Un golpe seco y rápido, con los nudillos. Solo una vez. Grité, pisé a fondo, ignoré el miedo y seguí conduciendo. Conduje sin mirar a los lados, sin parpadear. Y de repente, sin previo aviso, la niebla se disipó. Como si hubiera atravesado una cortina. El cielo reapareció. El camino se despejó. El GPS volvió a funcionar. Y en el retrovisor, ninguna figura. Pero la ventanilla del pasajero, todavía tenía la marca del choque. Después de eso, tardé casi media hora en parar en una gasolinera y respirar tranquilo. Me quedé allí parado con el motor en marcha, mirando la ventanilla lateral, las huellas seguían ahí. Como si me las hubieran quemado. Intenté limpiarlas con papel absorbente, con un paño húmedo, pero nada. Permanecieron hasta el día siguiente. Desaparecieron solas. Pregunté a otros conductores si alguna vez habían visto algo así en la A67. La mayoría se rieron. Pero un señor mayor de Cádiz simplemente dijo, nunca te detengas con niebla. Se mueven cuando te detienes. No pedí más explicaciones. Desde aquella noche, he evitado esa ruta. Y siempre que salgo a la carretera cuando se pronostica niebla,
Siento una extraña sensación en el estómago. Es como si una parte de mí siguiera ahí. Como si hubiera dejado algo atascado en esa curva interminable. A veces, en plena noche, la radio se enciende sola y se queda en silencio, como aquella vez. Otras veces, juro que veo pasar una figura por el retrovisor, pero al girarme, no hay nada. Solo la oscuridad total de la carretera. Solo silencio. Una semana después, un amigo que también hace esa ruta de noche me envió un mensaje. Dijo que vio algo al costado del camino, gente de pie en la niebla. Y uno de ellos también golpeó su ventana. Pero él, se defendió. Se detuvo, salió de la camioneta. Y ahora está en el hospital. Lo que dice no tiene sentido. Sigue diciendo, me estaban esperando. Saben mi nombre. Los médicos creen que es solo agotamiento. Pero yo sé que no. Porque todas las noches a las 3:17, mi reloj suena solo. Como si fuera el momento de ver la siguiente figura. Si ves niebla en la A67, sigue adelante. Aunque vaya despacio. Aunque no veas nada. Y lo más importante, no mires el espejo retrovisor. Solo se mueven cuando te detienes. Nunca he creído mucho en estas historias de carretera. Siempre pensé que eran exageraciones de camioneros que duermen poco. Pero hubo una ruta que me hizo cambiar de opinión, en la región de Jalapa, rumbo a Chiquimula, en el este de Guatemala. Una carretera llena de cuestas y curvas. Y ahí fue donde me pasó por primera vez. Iba en una camioneta, bajando una cuesta, y quería ahorrar tiempo. Pisé a fondo. Al llegar a 80 km/h. Sentí como si algo saltara sobre el motor. Fue como si un animal pesado hubiera caído. El capó se abolló levemente, casi imperceptiblemente, pero sentí el impacto. El motor perdió potencia durante 2 segundos, como si se hubiera asfixiado. Y entonces el salpicadero hizo un ruido extraño. Como si alguien lo hubiera atravesado con una uña metálica. Bloqueé el volante, sujeté la palanca de cambios y retiré el pie. El peso desapareció. Sucedió tan rápido que pensé que todo estaba en mi cabeza. Pero no. Porque en la parte interior de la ventanilla, había 3 arañazos. No me detuve en ese momento. Estaba en medio de la recta, no había arcén ancho. Fui al primer área de descanso y aparqué. Salí, fui directo al capó y lo levanté. Nada. Ni rastro de animal, ni marcas de impacto. Pero el capó parecía, demasiado caliente. Como si algo hubiera estado ahí arriba desde hacía tiempo. Y lo más extraño, los arañazos en el cristal desaparecieron solos. Como vapor. Me quedé allí, mirando la camioneta durante un buen rato, como si esperara ver algo salir de ella. En los días siguientes, intenté olvidarlo. Pero volvió a ocurrir. Cada vez que superaba los 80 km/h, el motor perdía potencia, como si llevara a alguien. Y empecé a notar que solo ocurría de noche. De día, nada. Lo probé en una carretera recta, en una pendiente descendente, con o sin carga. Simplemente iba a 80 km/h de noche y el peso disminuía. Y con el tiempo, se sentía más pesado. La camioneta respondía más lentamente. El pedal del acelerador se endurecía, como si intentara empujar el motor contra algo vivo. Una de esas mañanas tempranas, iba conduciendo por una zona más aislada de la carretera, casi sin señal de celular, cuando la camioneta empezó a vibrar. Sin acelerar más, el velocímetro saltó directamente de 78 a 83. Y entonces llegó. El peso. Solo que esta vez era diferente. Oí un crujido en el capó, y el tablero se hundió ligeramente. Como si alguien hubiera puesto la mano ahí. No puedo explicarlo. Era como si el metal hubiera sido moldeado. Y en medio de todo, sentí calor. Como un horno ardiendo cerca de mi pie.
Miré por la ventanilla lateral y no vi nada. Pero cuando revisé el retrovisor, estaba completamente empañado. Y en el centro de la ventanilla había un punto despejado. Como si alguien estuviera observando desde allí, con la cara justo al lado. La camioneta empezó a desviarse sola a la izquierda. Sujeté el volante con firmeza, intentando mantener la trayectoria, pero las ruedas delanteras patinaron un segundo, como si estuviera en el barro. Pero el asfalto estaba seco. En mi cabeza, el animal, fuera lo que fuese, se arrastraba hacia la caja de la camioneta. Disminuí la velocidad. Y todo volvió a la normalidad. De repente. Como si me hubieran quitado un peso de encima. El motor respondió al instante, el tablero dejó de chirriar y el empañamiento del retrovisor desapareció. Me detuve en una pequeña tienda de carretera y fui directo a hablar con un vendedor de café. Lo mencioné brevemente, y me preguntó, ¿más de 80, Me quedé paralizado. Dijo que los lugareños dicen que hay algo que vive en las curvas de esa zona. Algo que espera la velocidad. Lo llamó el bulto. Dijo que ha matado gente. Que se queda esperando a que lo lleven. Regresé a la camioneta un poco mareado. Me senté en el banco y dejé el motor apagado un rato. Y fue entonces cuando oí, desde el interior del salpicadero, un sonido grave, como una respiración. Corto. Profundo. No me moví durante unos 2 minutos, hasta que se detuvo. No sé si era mi cabeza, si estaba demasiado cansado, o si la cosa seguía ahí. Porque esa noche, incluso yendo a 60 kilómetros por hora, el motor seguía pareciendo más pesado de lo debido. Unos días después, en otro tramo de carretera, me vi obligado a acelerar porque un camión que iba detrás tenía problemas con los frenos. Pasé de 130 kilómetros por hora. Y no había duda, el camión volvió a caer. Solo que esta vez no se quedó fuera. Sentí algo que me rozaba el pie. Como una garra arañando la alfombra de la cabina. El volante se puso rígido y la radio empezó a silbar fuertemente, aunque no estaba encendida. ¿Y lo peor? El aire de la cabina olía a quemado, no a goma, sino a carne. Me detuve de golpe. Apagué la camioneta, salí y volví a abrir el capó. Y juro por Dios, había huellas de manos en el motor. Marcas profundas, como si el metal hubiera sido presionado por algo muy caliente. Lo llevé a un mecánico en Jalapa. Lo miró, se rascó la cabeza y dijo, eso no es sobrecalentamiento. Eso, parece un molde. El taller quedó en silencio después de eso. Y me fui sin decir nada más. Desde entonces, cada mecánico que lo ve encuentra otra explicación. Pero ninguno puede arreglar las fallas que han empezado a aparecer. La camioneta nunca volvió a ser la misma. Y yo tampoco. Cada noche que tengo que conducir por esa zona, no paro de mirar el velocímetro como un loco. Y aunque mantengo la velocidad por debajo de 80, a veces todavía oigo el clic del tablero. Bajo. Lejos. Como si algo dentro estuviera esperando a que lo olvidara. Esperando a que pisara el acelerador demasiado. Hubo una vez que llegó a 76. Y ese día, el motor simplemente se apagó solo. Solo volvió a encender después de exactamente 2 minutos. 2 minutos en los que oí algo respirando justo detrás de mí. Hoy, la camioneta está a la venta. Nadie la quiere. Dicen que es pesada, que el motor tira mal y que el tablero cruje solo. Uno de los compradores dijo que sintió como si alguien se hubiera sentado sobre el capó durante la prueba de manejo. Y nunca regresó. Ahora duermo mejor. Pero a veces, cuando el viento sopla fuerte por la noche, me parece oír un golpe sordo en el techo de mi casa. Como si el bulto todavía buscara un motor donde sentarse. Había oído hablar de las luces en la cordillera, pero pensé que solo eran habladurías de gente que fuma demasiado haciendo autostop. Ocurrió una mañana fría, subiendo un tramo de la E35 entre Riobamba y Alausí.
Niebla ligera, carretera desierta, sin señal de radio. Mi plan era llegar a la siguiente parada antes de las 5 de la mañana. Todo iba bien hasta que vi un par de luces blancas más adelante, algo borrosas por la niebla. Al principio pensé que era otro camión, con las luces bajas, conduciendo despacio. Pero había algo extraño en su altura, parecían estar a ras del suelo. Hice ráfagas con las luces delanteras para avisarles que iba a adelantarlos. Nada. Reduje la velocidad e intenté mantener la distancia, pero no se acercaban. Incluso acelerando, la distancia era siempre la misma. Pensé que el conductor me retenía a propósito. Pero entonces me di cuenta de que no había luces rojas, ni se veía la parte trasera del vehículo. Solo la luz blanca. Tenue, flotante. Y de repente, se movió. Suavemente. Y subió. Como un globo que sube lentamente la colina. Y entonces comprendí que no era un camión. Estaba tan aturdido que casi me meto en una curva cerrada. Pisé el freno a fondo y apreté el volante con fuerza. El motor rugió con fuerza, las llantas chirriaron. Y lo peor de todo, el GPS se quedó congelado. La pantalla estaba negra. Intenté encenderlo de nuevo, pero nada. Parecía que me había desviado del rumbo, pero seguía en la misma carretera de siempre. Miré por el retrovisor y las luces seguían ahí, solo que más altas, suspendidas sobre una curva más adelante. Y fue en ese momento que sentí una especie de zumbido, como si todo el camión se hubiera magnetizado ligeramente. Conduje despacio. Intenté dar la vuelta, pero no encontré el arcén. Las luces desaparecieron, reaparecieron más adelante y volvieron a desaparecer. Era como si me guiaran, como si me llamaran en silencio. Y el camino empezó a verse diferente. Conduje durante casi 20 minutos y juro que no vi ni una sola farola, señal ni hito kilométrico. Era como estar en un bucle, donde todo se repetía. Las mismas curvas, la misma vegetación en las laderas. Y las luces seguían apareciendo, solo cuando dudaba que todavía estuvieran allí. En un momento dado, el silencio en la cabina se volvió incómodo. Incluso el motor parecía funcionar más silenciosamente, como si todo a su alrededor se hubiera apagado. Miré el reloj en el tablero, las 3:12. Pero sentía que llevaba mucho más tiempo conduciendo. Y entonces vi un letrero, torcido, oxidado, casi borrado por la niebla. Simplemente decía, no sigas la luz. Apenas podía creerlo. Era como si alguien hubiera dejado ese letrero allí solo para quienes ya estaban perdidos. Frené, respiré hondo y entonces la radio se encendió sola. Ninguna emisora. Solo un zumbido agudo, y luego una voz baja en quechua. No entendía lo que decía, pero sabía que era una oración. Repetitiva. Rítmica. Como si pretendiera ahuyentar algo. El miedo me invadió. Giré el volante con fuerza, intentando salir de aquella carretera lo antes posible. Pero pronto me di cuenta de que las curvas no coincidían con lo que conocía de la ruta. Era como si la carretera cambiara mientras conducía. Las luces volvieron a aparecer, ahora una a cada lado. Más pequeñas, más rápidas. Bailaban entre los árboles y se detenían en lo alto, como ojos observándome. Llegué a un tramo llano. Había un viejo puente de hormigón, que nunca había visto en esa zona. Pero como no podía volver, lo hice. A mitad de camino, sentí que la camioneta perdía potencia otra vez. Miré el velocímetro, las agujas estaban quietas. Todas. El tablero estaba iluminado, pero no se veía nada. El GPS se reinició solo y mostró un punto que nunca había visto en el mapa, con un nombre ilegible. Y entonces, cuando miré por la ventana delantera, las luces estaban allí. Se apagaron todas a la vez. Flotando justo encima del asfalto, en absoluto silencio. Sentí que me examinaban. Como si estuvieran decidiendo qué hacer conmigo. La radio hizo clic y se apagó.
Y en ese momento, todas las luces volvieron a dispararse hacia el cielo. Rápidas, como balas, hasta desaparecer en la oscuridad de la cordillera. El sonido regresó. El motor respondió. Y de repente, vi un letrero familiar, bienvenido a Colta. Solo que acababa de salir de Riobamba. Eso no tenía sentido, nunca había pasado por Colta. Ni siquiera se había dado la vuelta. El camino simplemente me escupió a otro lugar. Me detuve y apagué todo. Intenté recordar la ruta, pero nada coincidía. Ni curvas, ni bifurcaciones, ni puntos de referencia. Era como si el camino que había tomado ya no existiera. Pregunté a 2 lugareños dónde estaba la salida a Riobamba y me dijeron que la ruta que les había mencionado hacía años que no estaba por ahí. Uno de ellos incluso comentó que en las noches nubladas es común oír noticias de camiones con luces. Nunca mencioné las luces. Ellos sí. Regresé por la ruta sugerida, que era más larga y llena de curvas. Llegué a mi destino con casi 2 horas de retraso. ¿Lo más extraño? El sistema del camión mostraba que solo había conducido 47 minutos desde la última vez que inicié sesión, pero llevaba al volante al menos 2 horas. El tacógrafo no registró el puente, la parada ni la pérdida de potencia. Como si ese tramo de carretera nunca hubiera existido. Como si las luces se hubieran apagado solo para mí. Desde ese día, nunca he vuelto a acelerar cuando veo algo brillar en la montaña. He aprendido a mantenerme en la línea, a mirar hacia adelante y a no intentar entender. Porque estoy seguro de que si hubiera seguido una curva más o hubiera intentado detenerme, no estaría aquí contándoles esto. Un compañero que conducía por la misma ruta desapareció 3 semanas después. Solo encontraron la cabaña, vacía. Ni rastro de salirse de la carretera. Ni huellas de neumáticos. Dicen que estaba dormido. Pero sé que debió seguir la luz. Si estás conduciendo por las montañas y ves una luz baja flotando en las curvas, mantén el rumbo. No acelera. No se desvía. Y sobre todo, nunca pienses que es solo otro camión. Esto ocurrió en una ruta entre Caguazú y San Pedro, en el interior de Paraguay. Había tomado un cargamento nocturno de última hora, con madera procesada. El camino estaba lleno de baches, sin iluminación, con esos tramos donde solo se ven bosques a ambos lados durante kilómetros. Alrededor de las 3 de la mañana, el GPS me dirigió a una ruta alternativa. Estaba señalizada, parecía asfaltada y me ahorraría casi 1 hora. Acepté. Unos 15 minutos después, comencé a subir un tramo ligeramente empinado, y entré en un puente que parecía interminable. Era un puente de hormigón, viejo pero robusto. No había señales, ni nombres, ni cargas máximas. Conducía despacio, pero el suelo vibraba un poco. Pensé que era por el peso del camión. Lo curioso era que, a pesar del ruido del motor, el sonido parecía apagado. Como si las ruedas rodaran sobre goma. Miré a mi alrededor y no vi agua. Pensé, debe ser alguna presa seca. Pero cuanto más miraba, más me daba cuenta de que aquello no era el lecho de un río. Era un bosque abajo. Y el suelo estaba cubierto de huesos. Al principio pensé que eran ramas secas. Pero cuando los faros alumbraron mejor, vi claramente costillas, cráneos, columnas enteras esparcidas entre los árboles. Pequeñas, grandes. Humanas y animales. Cientos. Tal vez miles. Sentí un nudo en el estómago. Quise detenerme, dar marcha atrás, pero entonces me di cuenta de que ya no había arcén. No había espacio. Solo ese puente, recto y delgado, suspendido sobre un claro de muerte. Y, por si fuera poco, el GPS desapareció. Pantalla blanca. Sin ruta. Sin ubicación. Seguí adelante, intentando mantener la calma. Pero lo que más me asustaba era el silencio. Ni grillos,
ni viento, ni ruidos del exterior. Lo único que oía era el rugido del motor y el leve crujido de la estructura metálica, como si se estirara con cada metro. Miré el reloj del salpicadero, las 3:17. Pero parecía que llevaba una eternidad en ese puente. Y entonces, en el borde del parabrisas, una gota resbaló por dentro. Como una lágrima. Fría. Y venía con un fuerte olor a tierra mojada y sangre. Apreté el volante con fuerza y seguí adelante, mirando al frente. Lo más extraño era que el puente no se curvaba, no subía ni bajaba, era una línea recta eterna, de esas que parecen hipnotizarte. Fue entonces cuando vi algo moviéndose allí abajo. Una figura, entre los huesos. Pequeña, pero rápida. Pasó entre los troncos como si me siguiera desde abajo. Luego otra. Y otra. Todas al mismo ritmo que mi camioneta. Eso me paralizó. Apreté el paso. Quería salir de allí lo más rápido posible, pero el puente no terminaba nunca. En un momento, miré por el retrovisor, solo para asegurarme de que no había nadie detrás, y vi algo que me detuvo en seco, las luces traseras de mi camioneta, reflejadas en el vacío. No había camino detrás de mí. No había principio. Solo oscuridad. Fuera lo que fuese, ese puente no llevaba de un punto a otro. Me aisló. Era como si estuviera suspendido en medio de un limbo. La radio, que estaba apagada, empezó a crujir, y una débil voz en guaraní susurró algo así como, «Estás cruzando tu propio fin». Intenté ignorarlo, intenté acelerar, pero el motor empezó a sobrecalentarse. La luz del tablero parpadeó en rojo y el velocímetro se quedó atascado en 63 kilómetros por hora. Fue entonces cuando, frente a mí, apareció algo en medio de la carretera. Al principio pensé que era un animal muerto. Pero al acercarme, vi que era el asiento de una camioneta, igual al mío. Vacío, pero con una mancha oscura en el centro. Casi me detengo. Pero algo me dijo que siguiera adelante. Di un volantazo, me salí del carril y seguí adelante con la camioneta temblando por todas partes. Finalmente, después de un rato que no puedo decir cuánto, vi un arco de hormigón oxidado. Parecía el final del puente. Al pasar, el sonido regresó. Grillos, viento, incluso el crepitar del motor. Aparqué poco después y fui a mirar el GPS. Volvió con señal, pero decía que estaba en el aire. Altitud 0. Coordenada 0. Como si estuviera fuera del mapa. Intenté reiniciar, actualizar, pero nada. Cuando miré hacia atrás, el puente había desaparecido. Solo la carretera. Como si hubiera salido directamente de un camino de tierra. Me quedé allí, dentro de la cabina, intentando comprender. Saqué mi celular, pero no había fotos del puente guardadas. Ni grabaciones, ni registros de telemetría del camión. Como si todo el tramo hubiera sido borrado. El tablero marcaba las 3:23. En otras palabras, solo habían pasado 6 minutos desde que entré al puente. Pero sentí cada segundo. Juro que sentí como si hubiera estado allí durante horas. Y hasta el día de hoy no sé si realmente lo dejé o si una parte de mí sigue en ese tramo. Regresé a la ruta una semana después. Intenté encontrar la alternativa. Nada. Incluso rehice la ruta con otro camionero de la zona, quien juró no haber visto nunca un puente en esa ladera de la montaña. Le mostré el lugar que me indicaba el GPS, solo había vegetación densa y una cerca de alambre de púas. Como si esa bifurcación nunca hubiera existido. O se hubiera abierto solo para mí. Le pregunté a un hombre de un pueblito de la región, y simplemente respondió. Quien cruza lo que no debe, pierde una pieza que no vuelve jamás. Desde esa noche, la camioneta nunca ha funcionado bien en la madrugada. El motor chirría sin motivo, los frenos vibran y la radio se enciende sola a las 3:17 en punto. Solo estática.
pero siempre con un silbido que suena como voces apagadas. Y una vez, dejé el tablero grabando con mi celular. Al día siguiente, el video dejó de grabar justo cuando la pantalla del GPS volvió a parpadear. Pantalla blanca. Sin ruta. Sin destino. Solo una palabra escrita en rojo, que nunca volvió a aparecer. Volvo. Hoy evito conducir de noche por esos lugares. Pero sé que, en algún momento, alguien volverá a cruzar ese puente. Quizás por error. Quizás porque la carretera decidió abrirse para alguien más. Solo tengo una advertencia para quien lea esto: si estás en un puente largo y sin nombre y miras hacia abajo. No creo que sean ramas. Y nunca te quedes en el medio.